¿Qué tal, estimados alumnos de la Universidad de San Sebastián? Junto con saludarles muy cordialmente, me permito presentarles médula espinal y meninges asociadas. Contexto. ¿Por qué esta persona se encuentra en silla de ruedas? En primer lugar, debemos recordar entonces que existen muchas patologías de carácter neurológico central o neurológica periférica que podrían dar como resultado que una persona estuviera en silla de ruedas. Pero esta clase hace más bien referencia a una probable lesión de la médula espinal, especialmente en la región torácica o lumbar, que daría como resultado entonces que la persona quedara en una silla de ruedas, haciendo alusión a una paraplegia, es decir, la pérdida del control motor voluntario de los miembros inferiores. La segunda pregunta dice: ¿por qué los clavados en aguas poco profundas, como esta foto, son peligrosas? Esto se debe entonces a que eventualmente, al haber errores en la estimación de la distancia del fondo en el clavado, la persona puede violentamente golpear su cabeza, llevando al cuello y a la cabeza a la hiperflexión. Durante esta hiperflexión, entonces, el atlas acompañaría el movimiento de la cabeza, generando que el proceso odontoides del axis rompa el ligamento cervical transverso, lesione la médula espinal y finalmente se produzca entonces una tetraplegia, es decir, la pérdida del control motor voluntario de los cuatro miembros bajo la región cervical, desde el punto de la sección de la médula. ¿Qué es la anestesia epidural en las embarazadas? Justamente es algo similar al procedimiento que está realizando este caballero, y corresponde entonces a la punción que se realiza entre los niveles L3 y L4 o entre L4 y L5 con la finalidad de depositar a nivel del espacio epidural o peridural un anestésico que tiene por función entonces generar que la persona pierda la capacidad de poder sentir de alguna manera dolor y cualquier otro estímulo asociado al piso pélvico. ¿Ok? De manera que se anestesiarán especialmente todas aquellas raíces nerviosas que toman control de los músculos asociados a los miembros inferiores y hacia el piso pélvico. Pero hay que hacer referencia a lo siguiente. La anestesia principalmente va a encargarse de generar la pérdida de la sensibilidad de las fibras nerviosas sensitivas, pero afectará muy débilmente a las fibras motoras. De esa manera se permite entonces a la mujer seguir manteniendo el control de la musculatura del piso pélvico, pero haciendo que pierda la sensibilidad dolorosa. ¿Es capaz de lesionar la médula espinal? Así es, si el procedimiento está mal realizado o se realiza sobre el nivel L3 y entre L3 y L4, podría eventualmente pasar a lesionar la médula espinal y generar una paraplegia hacia los miembros inferiores. Para eso debemos recordar que la médula espinal entonces se proyecta hasta los niveles L1 o L2. Dicho esto, comenzamos con la clase del día de hoy. La médula espinal corresponde a un neurocilindro eje que mide entre 43 a 45 centímetros de longitud, es decir, 30 centímetros menos que el total de la columna vertebral. Se origina inmediatamente bajo el foramen magno del occipital y recorre el canal vertebral hasta el nivel L1 o L2. Muy bien, continuemos. En cuanto a la configuración externa, debemos recordar entonces que la médula espinal se encuentra formada periféricamente por sustancia blanca y la región central, a la forma de una H o mariposa central, por la sustancia gris. La sustancia blanca se encuentra dividida por una serie de surcos o fisuras, dependiéndose del nivel de profundidad e importancia. De manera que por posterior destacan entonces el surco dorsolateral a cada lado, ¿cierto? Que permite el origen, o mejor dicho, la llegada de las raíces nerviosas sensitivas. En la región central está el surco mediano posterior y generando la división de la mitad del cordón posterior, se encuentra aquí el surco intermedio a cada lado. De esta manera entonces se sabe que entre el surco dorsolateral de un lado y el surco dorsolateral del otro lado se dispone entonces lo que se conoce como el cordón posterior de la médula espinal. Por anterior se aprecian otros surcos, entre los cuales destacan el surco ventrolateral a un lado y el surco ventrolateral al otro lado. Esta es la región desde la cual emergen o salen las raíces nerviosas ventrales o motoras, que en conjunto con las posteriores o dorsales o sensitivas van a formar el nervio espinal. De esta manera entonces se configura el nervio espinal mixto, en parte sensitivo, conformado por la raíz posterior o sensitiva, y en parte motor, conformada por la raíz ventral motora. Muy bien. Entonces, entre el surco ventrolateral de un lado y el surco ventrolateral del otro lado, se forma el cordón anterior. Muy bien. Y en la región central, hacia la línea mediana, destaca la fisura mediana anterior, que es entonces un surco pero de mayor profundidad, mucho más amplia y extensa.
Me falta tan solo los cordones laterales, que son aquellas regiones de sustancia blanca que se disponen entre el surco dorsolateral de un lado y el surco ventrolateral del mismo lado. Vamos ahora a ver la configuración interna. Si analizamos el cordón posterior, que también se conoce con el nombre de funículo posterior, a modo de recordatorio entre el surco dorsolateral de un lado y el surco dorsolateral del otro lado, nos daremos cuenta que este se encuentra dividido en virtualmente dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, y que cada mitad a su vez se encuentra dividida por el surco intermedio. De esta manera entonces destaca la presencia del fascículo de Gracil, que es este de color rojo a nivel central, y el fascículo de cuneiforme, que tiene esta forma porque se asemeja a la forma de una cuña, así como un triángulo que está lateralmente allí. Ambos fascículos o tractos son muy importantes, ya que permiten conducir información de carácter propioceptiva consciente, es decir, que hace referencia a la percepción de la posición de cada uno de los segmentos corporales en el espacio, pero de forma consciente, es decir, cuando uno tiene conciencia de dónde se encuentra cada una de las partes de mi cuerpo en el espacio. Y la gran diferencia entre el fascículo de Gracil y el de cuneiforme es que el de Gracil lleva información que hace referencia a los miembros inferiores, y el de cuneiforme de los miembros superiores. Lo mismo ocurre del otro lado, a pesar de que aquí no está esquematizado, pero también se divide de la misma forma. Además, podemos observar entonces que la sustancia gris está formada dividiéndose entonces en 4 astas, de las cuales las 2 astas posteriores corresponden entonces a las astas sensitivas, y las 2 astas anteriores, que son más cuadriláteras, a diferencia de las posteriores que son más agudas. Estas son las anteriores. Estas anteriores son de carácter motoras. En resumen, las astas posteriores sensitivas se encargarán de recibir e integrar información proveniente de la raíz dorsal sensitiva, y esa información será luego traspasada al asta ventral o anterior, que será aquella que se encargará entonces de la elaboración de la respuesta motora, que luego saldrá a través de la raíz nerviosa anterior o motora. También podemos destacar la presencia que entre las astas del lado derecho y las astas del lado izquierdo se produce en la región central una comunicación de sustancia gris que se conoce con el nombre de comisura gris. Y en el centro de la comisura gris destaca allí un canal que se denomina canal central de la médula. A través del canal central de la médula circula el líquido cerebroespinal, que antiguamente se llamaba líquido cefalorraquídeo. Este líquido cerebroespinal es muy importante para el sistema nervioso central, ya que permite la eliminación de los desechos metabólicos de las células neuronales. Además, permite nutrir a las neuronas. Y dentro de las características podemos mencionar que se filtra 8 veces al día, se renueva cada 3 horas al día, y entonces circula a lo largo de todo el sistema nervioso central, tanto por la periferia a nivel del espacio subaracnoideo, que ya vamos a conocer, así como también a nivel central mediante el canal central de la médula que estamos viendo aquí con el número 3. También existe por anterior, a nivel del cordón anterior aquí, un área de estrechamiento que se conoce con el nombre de comisura blanca o comisura blanca anterior. Concepto de vías axonales o tractos, que es el nombre actual. Una vía es virtualmente un cordón axonal, es decir, es un conjunto de axones que se distribuyen a lo largo del sistema nervioso central de manera ascendente o descendente. Si son de carácter ascendente, quiere decir que la información va desde la médula espinal, pasando a través del tronco encefálico, hasta finalmente llegar al cerebro, y podría llegar eventualmente hasta la corteza cerebral. Si es de carácter ascendente, quiere decir entonces que son tractos sensitivos. Por tanto, tienen por función llevar la información hasta un centro de integración situado habitualmente superiormente. Mientras que si el tracto es de carácter descendente, significa que ya la información ha generado una respuesta. Esa respuesta finalmente será conducida desde el cerebro o desde el tronco encefálico en dirección descendente hacia la médula espinal, para que finalmente salga a través de un nervio espinal y esta respuesta se exprese en un efector. Y sabemos que los efectores pueden ser entonces en una glándula o puede ser un músculo estriado-esquelético. Si es una glándula, entonces habrá una secreción glandular, y si es un músculo, habrá una contracción como respuesta o una relajación, dependiendo si es que el estímulo es excitatorio o inhibitorio. De esta manera, entonces, podemos leer lo que dice la diapo. Dice, es una carretera de información. A través de la sustancia blanca pasan vías axonales aferentes, que son las sensitivas, o eferentes si son motoras.
aferente es sinónimo de ascendente y eferente es sinónimo de descendente. La sustancia gris es donde se almacenan los somas o cuerpos neuronales y por lo tanto será la región donde se va a integrar la información y donde se va a elaborar la respuesta. Obviamente, cualquier lesión va a generar entonces la pérdida de la sensibilidad o movimiento en algún segmento corporal. Si afecta entonces un cordón axonal de carácter sensitivo, va a haber ante la lesión una pérdida de la sensibilidad, y si es de carácter motor, entonces va a afectar el movimiento de algún segmento corporal. Ahora, cuando hablamos del concepto de intumescencia, realmente la intumescencia corresponde a un engrosamiento que se produce periféricamente en la médula espinal. Hay dos engrosamientos o intumescencias, una intumescencia cervical que se dispone entre los segmentos medulares C4 y T1, a T1, de C4 hasta T1, y la intumescencia lumbosacra que se dispone entre los segmentos medulares de L2 hasta S2. Muy bien, la razón de por qué se producen estas intumescencias corresponde a que en estas regiones hay mayor acumulación de sustancia blanca periférica. Y esta sustancia blanca periférica se engrosa como consecuencia de que desde estas regiones se produce la mayor emergencia entonces de raíces nerviosas que van a aportar a la formación de los plexos, que son el conjunto de nervios que se van a distribuir para controlar los músculos y la sensibilidad de la piel de los miembros superiores, así como también los músculos y la sensibilidad de los miembros inferiores desde el engrosamiento lumbosacro. Entonces, para que no olviden, en esta región y en esta otra hay mayor cantidad de mielina periférica y de esta manera entonces se produce el engrosamiento por la formación de los nervios que van a controlar los miembros superiores e inferiores. ¿Cuál es la definición de segmento medular? Bueno, un segmento medular se conoce con el nombre de metámero. Los libros le llaman metámero o neurómero, aquellos libros que son mucho más complejos. Un metámero o neurómero o segmento medular es aquel segmento de la médula que cuenta con la formación de dos nervios espinales a cada lado. Muy bien, cada nervio espinal, como recordaremos, está formado por la constitución de raíces nerviosas sensitivas y raíces nerviosas motoras. De manera que las sensitivas, al unirse a las motoras, forman el nervio espinal, ¿verdad? Cuando un segmento de la médula da origen a dos nervios espinales laterales, podemos establecer a este como un segmento medular. A continuación viene la definición de nervio espinal. Un nervio espinal, debemos recordar entonces, lo mismo que ya hemos dicho en la diapo anterior, está formado por la constitución de raíces nerviosas sensitivas o dorsales y raíces nerviosas anteriores ventrales o motoras. La forma para poder diferenciar la raíz dorsal o sensitiva de la raíz ventral o motora tiene que ver con la presencia de este ganglio. ¿Ok? Ese ganglio está conteniendo a las neuronas pseudounipolares, porque para eso debemos recordar que todas las neuronas sensitivas son de carácter pseudounipolares, de manera que desde la piel o desde aquel receptor que capta el estímulo proviene la dendrita, ¿cierto?, que va a dirigirse para llevar la información que porta hacia su soma, que se encuentra contenido dentro del ganglio de la raíz dorsal, y a continuación viene el axón que se va a proyectar hasta finalmente llevar este estímulo a la raíz, hacia el asta posterior. Entonces, esta neurona podríamos decir que tiene su soma en el trayecto de toda la neurona. La primera parte es captada por la dendrita, muy larga, luego le lleva hacia el soma, que se encuentra en el ganglio espinal, y finalmente el axón que lleva la información hasta el cuerno o hasta dorsal. Eso hace la diferencia respecto a esta otra, que es la raíz dorsal, es la raíz ventral, y esta neurona tiene su característica de presentar su soma a nivel del asta anterior. Entonces, al tener el soma en el asta anterior, finalmente todo lo que viene a continuación es simplemente el axón. ¿Ya? De manera que no se olviden, cada vez que ustedes observen el ganglio en una de las dos raíces, ese ganglio le pertenece entonces a la raíz dorsal y lo que está conteniendo es el soma de las neuronas sensitivas o pseudounipolares. De la unión de ambas se forma el nervio espinal y desde este nervio espinal emergen entonces la formación de los ramos, de manera que hay un ramo dorsal aquí y dos ramos ventrales acá. Y desde los ramos ventrales se forman los plexos, así que no olviden el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar o el plexo sacro, se forman habitualmente a partir de los ramos anteriores de las raíces que conforman dichos plexos.
Concepto de dermatoma. Un dermatoma es una región de piel inervada por un nervio periférico que nace a partir de un segmento medular específico o metámero. Voy a empezar a definir un poco mejor. Cuando hablamos de dermatoma, derma hace referencia a piel, pero esa piel viene inervada por un nervio periférico o nervio espinal, ¿verdad? Y ese nervio periférico va a llevar la información finalmente hacia un segmento medular específico. De allí la definición que acabo de dar. Dermatoma, región de piel inervada por un nervio periférico que nace a partir de un segmento medular específico o metámero. En este caso estamos viendo el dermatoma de T4, T5 que corresponde a la piel que se distribuye a nivel de la región mamilar. Luego viene entonces el miotoma. El miotoma es una definición bastante similar con la diferencia que hace referencia a la distribución del componente motor del nervio espinal. De esta manera, un miotoma corresponde a un músculo o grupo de músculos inervados por un nervio periférico que nace a partir de un segmento medular específico. En este caso, entonces, desde un segmento medular específico ya se ha emitido una respuesta motora, la cual va a ser conducida por un nervio espinal que va a llevar su información hacia un músculo para su control, ya sea para su contracción o para definir su relajación. En cuanto a la situación del médula espinal, sabemos que se sitúa bajo el foramen magno del occipital, que llega hasta el nivel L1 o L2, que está cubierta por 3 meninges, las cuales son desde la periferia hacia la región central. La más superficial corresponde a la dura madre, que es la más rígida, la más gruesa y también la más periférica. A continuación viene la aracnoides, y la más profunda de todas, y aquella que toma contacto íntimo con la médula espinal y todo el sistema nervioso central, es la pía madre. El término pía significa íntimo. Ok, entre estas tres meninges existen algunos espacios. Entre estos espacios vamos a revisar a continuación. Entonces está el espacio epidural o peridural, espacio subdural y finalmente el espacio subaracnoideo. Pero antes de eso, debemos recordar lo que dice aquí. Las raíces ventrales y dorsales emergen desde la médula espinal para formar el nervio espinal a nivel del foramen intervertebral. Entonces no olviden esto. Justamente cuando la raíz dorsal y la raíz ventral se unen para formar el nervio, finalmente esto ocurre a nivel entonces del foramen intervertebral. Veamos ahora los espacios. El primer espacio que se observa aquí a nivel de la periferia, y que es aquel espacio que se sitúa entre el periósteo de la vértebra y la dura madre, corresponde al espacio epidural o peridural. Este espacio epidural o peridural se encuentra conteniendo, por ejemplo, grasa semidural, plexos venosos anteriores y plexos venosos posteriores. Y no olvidar que es el punto o el espacio donde se deposita entonces el anestésico epidural. ¿Okay? A continuación viene un espacio muchísimo más estrecho que está entre la dura madre, que es esta membrana gruesa que está acá, y la aracnoides, que es esta membrana mucho más delgada. Ese espacio se denomina subdural. Ese espacio subdural habitualmente se caracteriza por tener un poquito de tejido conectivo, pero especialmente el líquido intersticial o líquido tisular. Finalmente viene el tercer espacio y uno de los más importantes de forma clínica, corresponde al espacio subaracnoideo que se dispone entre la aracnoides y la pía madre. Este espacio subaracnoideo se caracteriza entonces por la presencia del líquido cerebroespinal. Muy bien, ese líquido cerebroespinal habitualmente es el líquido que se extrae durante un examen que se denomina punción lumbar, en la cual se extrae con la finalidad de observar las características del líquido. Habitualmente este líquido es transparente, incoloro, no tiene tampoco ningún olor. Sin embargo, cuando se realiza la punción lumbar y se extrae este líquido y es de color turbio o amarillento, con alta probabilidad da cuenta de la presencia de una meningitis, y cuando es de color rosado o rosáceo da cuenta de un proceso hemorrágico. Entre los principales medios de fijación que tiene la médula espinal encontramos el ligamento dentado, que se puede observar en esta imagen acá, al momento de ampliarlo, que es este caballero que se ve aquí. Este es el ligamento dentado y que se dispone entre la aracnoides y la dura madre a nivel del espacio subdural. Permite de alguna manera establecer un sistema de control y de propiocepción o de relación entre la dura madre y la aracnoides. Primer punto entonces de fijación. Podríamos decir que son los elementos de fijación lateral de la médula espinal. Otro de los elementos que contribuye a la fijación de la médula espinal corresponden al filum terminal interno y al filum terminal externo. Vamos a verlos a continuación. Para ello tenemos que ver el siguiente esquema.
Si nosotros vemos este esquema, nos vamos a dar cuenta que la médula espinal llega hasta el nivel L1 o L2, formando un estrechamiento distal que se conoce con el nombre de cono medular. ¿Ok? Revistiendo entonces el cono medular y la médula espinal se encuentra la pía madre, la cual sabemos que toma contacto íntimo con la médula espinal y que no delimita ningún espacio entre ellas. Desde la pía madre se proyecta entonces un filamento. Este filamento se conoce con el nombre de filum terminal interno y va a ser aquel que va a permitir la fijación entre el cono medular con el saco dural, que es esta estructura que se aprecia por la periferia, que está formada por la dura madre, que se proyecta hasta el nivel de S2 y que permite de alguna manera establecer que la médula espinal no se encuentre a la deriva o flotando libremente dentro del saco dural. Entonces, el filum terminal interno fija la médula espinal al saco dural, pero a su vez el saco dural debe fijarse hacia el cóccix. Y para fijarse con el cóccix, entonces debe tener un ligamento coccigio conocido también con el nombre de filum terminal externo, que son los dos medios de fijación que están planteados en la diapo anterior. Entonces, a modo de recordatorio, el filum terminal interno es de pía madre y permite la fijación de la médula espinal al saco dural. Y el filum terminal externo es de dura madre, también se conoce con el nombre de ligamento coccigio y permite la fijación del saco dural al cóccix. Tronco encefálico. El tronco encefálico corresponde a la parte más primitiva y más baja de todo el encéfalo. Tiene una longitud aproximada de entre 8 a 9 centímetros. Está formada por tres regiones. La porción superior corresponde al mesencéfalo, la porción media corresponde al puente y la porción baja al bulbo. ¿Okay? Se relaciona superiormente con el diencéfalo, inferiormente con la médula espinal, anteriormente con el cuerpo del esfenoides y posteriormente se relaciona con el cerebelo mediante este compartimento denominado cuarto ventrículo. Continuemos. Dice. Bueno, esta imagen que nos plantea la diapo nos permite observar con mayor detalle, entonces en la parte baja el bulbo, por su cara anterior aquí, en la parte media el puente y en la parte superior el mesencéfalo, que van a ser las tres regiones que vamos a comenzar a describir a continuación. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es un corte en el plano mediano sagital, que nos permite observar de manera funcional el tronco encefálico. De esta manera se puede observar de color gris oscuro por anterior, aquí, esto es anterior y esto es posterior, de color gris oscuro, se aprecia la porción basilar o área basilar. Se llama basilar porque realmente corresponde a la base, entre comillas, la base del tronco encefálico. Por eso de ahí su nombre, área basilar. Y es aquella área que tomará contacto entonces con el clivus, que corresponde a la cara superior de la porción basilar del occipital. De allí también entonces que se llama área basilar. Esta área permite entonces el paso tan solo de las fibras descendentes, de carácter descendente o motoras que se dirigen desde el cerebro hasta la médula espinal. Entonces, por esta región tan solo descienden fibras. Por tanto, todas son de carácter motoras. Van desde el cerebro hasta la médula. Por posterior se aprecia el área tegmentaria, de aquí de un color gris más claro. El área tegmentaria es virtualmente, o tegmentum, es un área que contiene de todo tipo de fibras. Tiene fibras ascendentes sensitivas, descendentes o motoras, presenta núcleos de origen real de los nervios craneales, también tiene núcleos de relevo, es decir, núcleos en los cuales hará sinapsis, por ejemplo, una vía ascendente que llega hasta el núcleo y desde el núcleo tomará sinapsis con otra vía que finalmente ascenderá para llevar finalmente el estímulo hasta el cerebro o de carácter descendente. En definitiva, hay todo tipo de tractos y de núcleos. Los núcleos de origen real de los nervios craneales, núcleos de relevo que generan sinapsis entre las vías, el paso de vías o tractos ascendentes, vías descendentes, etc. Finalmente, de color verde y por posterior, aparece entonces el tectum o techo. Se llama así porque esta proyección superior, conocida con el nombre de velo medular superior, y esta proyección inferior, conocida como velo medular inferior, ambas de sustancia blanca, van a conformar entonces lo que se conoce como el techo del cuarto ventrículo. Este compartimento que está aquí, a modo de recordatorio, se denomina cuarto ventrículo. Ya vamos a explicar por qué. Y esta presenta un piso que está formado en parte por el puente y en parte por el bulbo, y presenta el techo, que son estas columnas de sustancia blanca, que es en definitiva lo que se conoce con el nombre de tectum o techo del mesencéfalo.
Vamos a describir ahora el bulbo. El bulbo, por su cara anterior, presenta dos columnas de sustancia blanca longitudinal. Estas dos columnas de sustancia blanca longitudinal se conocen con el nombre de pirámides del bulbo y son demasiado importantes porque a través de ellas descenderán entonces los tractos o vías de carácter motoras voluntarias. Ya, entre paréntesis se llaman córtico-espinales. Pero lo importante de estas pirámides es que a través de ellas va a descender la principal vía o tracto que se encarga de todo el control motor voluntario de nuestro cuerpo. Es decir, cuando ustedes son capaces de flectar sus dedos, cuando son capaces de flectar su codo, o de mover su brazo, o de mover sus piernas, y lo hacen de manera voluntaria, eso lo hacen gracias a que a través de las pirámides vienen descendiendo entonces estos cordones axonales que tendrán por finalidad entonces llevar el estímulo que proviene desde su corteza cerebral. Finalmente va a salir a través del nervio periférico para darle la orden a ese brazo o a ese dedo o a esa pierna para que finalmente se pueda mover. Muy bien. Ahora, lateralmente a las pirámides aparecen las olivas. Se llaman olivas porque tienen forma como la del fruto del olivo, como si fuera una aceituna. Por eso se llama oliva vulvar. Separando la pirámide de la oliva existe un surco preolivar. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta que desde el surco preolivar nace el origen aparente de este nervio que se denomina nervio hipogloso, que es el 12º nervio craneal. El número 12 está aquí. Y que, como ustedes recordarán, controla la lengua de manera motora. Por detrás de la oliva aparece otro surco que se llama surco retroolivar. Y más posteriormente existe otro surco llamado surco dorsolateral del bulbo, muy importante. Desde este surco dorsolateral del bulbo emergen o nacen, ¿cierto? De manera aparente, de arriba abajo, el noveno par craneal o noveno nervio craneal, que es el glosofaringio, el 10º correspondiente al vago, y el 11º que corresponde al accesorio. Lo último que me falta ver aquí, que se me quedó en el tintero, es que en la parte baja, cuando nosotros observamos las pirámides, ustedes pueden observar entonces cómo ellas se entremezclan. Una se mezcla respecto a la otra. Es un verdadero entrecruzamiento que se produce por anterior entre la pirámide de un lado respecto a la pirámide del otro lado. Esto se debe a que cuando las vías o tractos que vienen descendiendo aquí y que van desde el cerebro hacia la médula espinal llegan hasta la parte baja del bulbo, gran parte de su recorrido lo van a continuar haciendo hacia la médula, pero por la pirámide y por el cordón, por el lado opuesto en el fondo de la médula espinal, en el cordón anterior. Entonces, viene descendiendo aquí por la derecha y luego llega para la parte baja del bulbo, desciende y se entrecruza hacia el lado izquierdo y descenderá finalmente por el lado izquierdo del cordón anterior de la médula. Y eso significa, o mejor dicho, es la explicación de por qué cuando tenemos, por ejemplo, una lesión cerebral del lado izquierdo, entonces finalmente trae como consecuencia la pérdida del control motor del lado derecho del cuerpo. Ahora, al observar la cara posterior del bulbo, podemos ver este rombo, ¿verdad? Pero de este rombo, la única parte que le corresponde al bulbo es simplemente el triángulo inferior. Este triángulo presenta una base superior, vemos aquí, y un vértice inferior. Y podemos observar también la presencia de un cordón posterior. Este cordón posterior en su mitad inferior es idéntico al de la médula, pero en su mitad superior podemos observar cómo se abre para colaborar con la formación del cuarto ventrículo, que es este compartimento que se ve acá. Ahora, antes de abrirse el cordón posterior, delimita 4 abultamientos, 2 por cada lado. Los abultamientos centrales se conocen con el nombre de tubérculos de Gracil, ya que contienen en su interior los núcleos de Gracil, que son núcleos que van a permitir entonces la realización de una sinapsis entre la vía ascendente que va hasta el bulbo y la vía que va a ir desde el bulbo hasta la corteza cerebral. Y los que van por lateral corresponden a los tubérculos de cuneiforme, que tienen por función entonces también envolver con sustancia blanca el núcleo de relevo del del fascículo de cuneiforme. Entonces no olviden, los tubérculos de Gracil van por medial y están protegiendo los núcleos de Gracil, y los tubérculos de cuneiforme corresponden al abultamiento de sustancia blanca lateral que están protegiendo los núcleos de cuneiforme. A nivel de la cara anterior del puente podemos observar que este presenta un surco central bastante tenue, poco marcado, que se conoce con el nombre de surco basilar. Este surco basilar se llama así porque permite el paso de la arteria basilar, también llamada tronco basilar,
que se forma a partir de la unión de las arterias vertebrales. Bueno, a ambos lados de este surco basilar están las caras laterales del puente. Y desde estas caras laterales del puente emerge o nace el único nervio craneal que le pertenece al puente. Este nervio mixto que se aprecia lateralmente a cada lado del puente corresponde al nervio trigémino, que ustedes recordarán que es un nervio mixto que se encarga de darle sensibilidad tanto a los dientes, así como también a la piel del hemirrostro a cada lado, y de manera motora principalmente la inervación de la musculatura masticatoria. Bueno, eso a grosso modo. Además, podemos observar que entre el puente y el bulbo existe un surco cuyo nombre es surco bulbopontino, justamente porque está separando el bulbo por inferior del puente por superior. Desde este surco bulbopontino aparecen entonces los siguientes nervios craneales. Los que se encuentran aquí a nivel medial corresponde al abducens, que corresponde al sexto nervio craneal. Lateralmente viene el séptimo nervio craneal, conocido con el nombre de nervio facial, ya que controla los músculos de la mímica o de la expresión facial. El que se encuentra lateral también es componente del facial y se denomina nervio intermedio. Y lateralmente se aprecia el octavo nervio craneal o vestíbulo coclear, ya que tiene por función tanto el control del equilibrio así como también la audición. Continuemos. Si observamos ahora la cara posterior del puente y del bulbo, se aprecia esta fosa romboidea, justamente porque está formado en parte por un triángulo inferior formado por el bulbo y en parte por un triángulo superior aportado por el puente. En la región central se aprecian dos columnas de sustancia blanca longitudinal. Estas dos columnas de sustancia blanca longitudinal se conocen con el nombre de colículos faciales, las cuales presentan un abultamiento central denominados eminencias mediales. Muy bien, separando el triángulo superior del triángulo inferior, se aprecian estos cordones de sustancia blanca, que en el fondo son cordones axonales, con el nombre de estrías medulares o estrías acústicas, que era el nombre antiguo que presentaban entonces estos cordones nerviosos. De allí hacia abajo podemos observar cuatro abultamientos, dos superiores que corresponden entonces a los trígonos del hipogloso, trígonos porque tienen forma de triángulos, los trígonos del hipogloso, y los inferiores son los trígonos del vago. El mesencéfalo, por su cara anterior, corresponde o presenta, mejor dicho, dos brazos comunicantes de sustancia blanca a cada lado de la línea mediana. A ambos brazos comunicantes de sustancia blanca bastante gruesos se les conoce a cada lado con el nombre de pedúnculos cerebrales, ya que a través de cada uno de ellos se permitirá el paso de los tractos o vías que van en dirección descendente desde el cerebro finalmente hasta la médula espinal, pero de que de alguna manera permite la comunicación entonces entre el cerebro y el tronco encefálico. Entonces se produce entonces a través de los pedúnculos cerebrales. Entre cada uno de estos pedúnculos cerebrales existe un espacio de sustancia o espacio perforado posterior, entre los cuales entonces destaca la emergencia del origen aparente del tercer nervio craneal, que corresponde al oculomotor. De ahí entonces que se menciona que el origen aparente de este nervio corresponde a el espacio interpeduncular. Muy bien, podemos ver lateralmente cómo emerge el cuarto nervio craneal, que es el nervio troclear, el cual proviene desde la cara posterior del mesencéfalo. Para eso debemos ir a esta cara posterior. Y aquí se aprecia entonces cómo nace el origen aparente del cuarto nervio craneal o troclear, encargado entonces del control del músculo oblicuo superior del ojo. La literatura menciona entonces que el origen aparente vendría desde este frenillo que se denomina frenillo del velo medular superior, en la cara posterior del mesencéfalo. Muy bien, ustedes realizan entonces las actividades que están propuestas a continuación y nosotros vamos a dedicarnos a revisar a continuación al cerebelo. El cerebelo corresponde al órgano más voluminoso luego del cerebro del sistema nervioso central. Este órgano deriva su nombre cerebelo del latín que significa cerebro pequeño. Se relaciona anteriormente con el tronco encefálico a través del cuarto ventrículo, posterior inferiormente con la fosa cerebelar, superiormente con el tentorium o tentorio, o también se llama tienda del cerebelo, perdón, la tienda del cerebelo, que es un septo transversal proyectado de dura madre y que permite la separación parcial entre el cerebelo y el cerebro. El cerebelo está formado principalmente por dos
por dos hemisferios, por un vermis central y por tres lóbulos o lobos. El vermis es esta región central que tiene forma de un gusano, de allí su nombre, vermis, del latín, que deriva o que significa gusano o lombriz. Lateralmente se aprecian los dos hemisferios y aquellos que están coloreados corresponden a los lobos o lóbulos. En primer lugar destaca aquí el lobo flóculo nodular que está coloreado de color azul. El lobo flóculo nodular es el área más rústica de todo el cerebelo. Es la primera estructura que se forma en el cerebelo desde el punto de vista filogénico y ontogénico, es decir, desde el punto de vista de su evolución como especie, así como también en cuanto a su formación desde el punto de vista de su origen fetal y embrionario. El lobo flóculo nodular contiene en su interior un núcleo de sustancia gris a cada lado de la línea media, conocido como núcleo del fastigio o fastigial, que tiene importantes comunicaciones con el oído interno y por lo tanto se encargará principalmente del control de las reacciones de equilibrio. El segundo lobo en desarrollarse y uno de los más desarrollados en los mamíferos corresponde al lobo anterior, de color rojo. El lobo anterior contiene en su interior dos núcleos de sustancia gris a cada lado de la línea mediana. Esos núcleos se denominan globoso y emboliforme y tienen por función especialmente el control de la postura, así como también le genera entonces la capacidad de ser el lobo ejecutor motor. Es decir, es aquel lobo que se va a encargar de la elaboración, de la ejecución, mejor dicho, de los movimientos involuntarios, automáticos o aprendidos. ¿Ok? Por ejemplo, el braceo, por ejemplo, el caminar, por ejemplo, cualquier gesto motor que nosotros realicemos de manera semivoluntaria. Es decir, cada vez que realizamos, por ejemplo, un movimiento durante la mayor parte de las actividades de la vida diaria, no estamos pensando en el movimiento que estamos ejecutando, sin embargo, lo estamos realizando. Al caminar no estamos pensando en si tenemos que flectar un miembro o extender el siguiente. Sin embargo, lo realizamos de manera semivoluntaria. Esto lo ejecuta el lobo anterior. Finalmente viene el lobo posterior, que es el más abultado de la especie humana, y aquel que contiene entonces en su interior a un destacado núcleo de sustancia gris a cada lado de la línea mediana, que se conoce con el nombre de núcleo dentado. Este núcleo dentado tiene por función ser el único de todos los núcleos del cerebelo que realmente es capaz de traducir el estímulo o la información que proviene desde el cerebro. Dicho de otra manera, es el único que es capaz de entender el lenguaje cerebral. De esta manera, cuando el cerebro da una orden, el único núcleo que entenderá la orden dada por el cerebro corresponde al núcleo dentado. Este tendrá entonces por misión elaborar el movimiento que finalmente será llevado hacia el lobo anterior para que éste lo ejecute y el lobo flóculo anterior finalmente lo controle de manera equilibrada. En resumen, el lobo posterior se encarga principalmente de lo que corresponde a la coordinación y elaboración de los movimientos. El que ejecuta los movimientos corresponde al lobo anterior y el que permite que estos sean de carácter equilibrados en el espacio corresponde al lobo flóculo nodular. En cuanto a las folias, a las fisuras, a los hemisferios, al vermis y a la vallécula cerebelar, vamos a definirlo a continuación. Si nosotros observamos la periferia o corteza del cerebelo, la cual es de sustancia gris, vamos a observar que de tiempo en tiempo existe una serie de pequeños surcos que van dividiendo y compartimentalizando este órgano. Cada una de las regiones de sustancia gris que se disponen entre cada uno de estos surcos tiene forma como la de las páginas de un libro. De ahí entonces que el término folia significa página u hoja. Por lo tanto, podemos decir que el cerebelo está formado por una serie de pequeñas márgenes y áreas de sustancia gris con el nombre de folias, como si se tratara de un libro abierto, separado en la región central por el vermis. Las fisuras son cada uno de los surcos que se encuentra separando cada una de las folias. Estos surcos son de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Pero las que más nos importan aquí son las de primer orden, que son aquellos surcos o fisuras que están dividiendo o separando especialmente un lobo de otro lobo, que lo vamos a ver a continuación. Los hemisferios son los compartimentos que se disponen a cada lado del vermis central. El vermis es la estructura central con la forma del gusano, y la vallécula cerebelar corresponde a este espacio que se dispone aquí entre el lobo flóculo nodular y los pedúnculos cerebelares.
Esto no lo habíamos mencionado, pero cada uno de estos pedúnculos cerebrales, de los cuales está uno superior, uno medio y uno inferior, corresponden a brazos comunicantes de sustancia blanca que permiten entonces la relación entre el cerebelo y el tronco encefálico. Ya lo vamos a ver en detalle a continuación en las siguientes diapos. Las fisuras cerebrales más destacadas son la de color azul, corresponde a la fisura prima o primaria, que permite la separación entre el lobo anterior y el lobo posterior. La fisura horizontal, que es esta fisura que permite la compartimentalización o división del propio lobo posterior. Y finalmente viene la fisura posterolateral o dorsolateral, que permite la separación entre el lobo flóculo-nodular y el lobo posterior. Al hacer un corte en el plano transversal, en una vista superior, lo que estamos observando aquí es el vermis central, aquí se aprecia el vermis, y a cada lado, cada hemisferio. Podemos observar también en la periferia la corteza cerebelar, la cual es de sustancia gris, en la región central la sustancia blanca, y además podemos ver cómo se agrupan entonces somas neuronales en medio de la sustancia blanca, para la formación entonces de núcleos. Y vamos a ir desde la región central hacia la periferia. Los dos núcleos más centrales son los más primitivos o más rústicos. Le pertenecen al lobo flóculo nodular y se conocen con el nombre de núcleos del fastigio. A continuación vienen estos otros dos núcleos en la región intermedia. Los más centrales son los núcleos emboliforme. Esos núcleos emboliforme pertenecen al lobo anterior. Y más lateralmente vienen los núcleos globosos. Los núcleos globosos y los emboliformes pertenecen al lobo anterior. Y el más complejo de todos, y aquel más extenso, corresponde al núcleo dentado, que es este grandote que aparece en la periferia, a cada lado. Este núcleo dentado corresponde al núcleo del lobo posterior, y aquel entonces que se encarga de la regulación del control de la coordinación. Esto que aparece aquí con un asterisco es simplemente para destacar que en los mamíferos, ellos no tienen núcleo globoso y emboliforme, lo que tienen aquí es la fusión de estos núcleos, lo cual se denomina núcleo interpósito. ¿Ya? Es característico de los mamíferos mucho más primitivos. ¿Se acuerdan ahora si nosotros volvemos atrás de donde se encontraba aquí la vallécula cerebelar, que era este espacio, y sobre este espacio existían los pedúnculos cerebelares? Bueno, estos pedúnculos cerebelares mencionamos que eran brazos comunicantes de sustancia blanca que permitían la relación entre el cerebelo y el tronco encefálico. Esto es lo que se ve a continuación. Ya que el cerebelo, para comunicarse con el tronco encefálico, presenta un par de brazos superiores que se denominan pedúnculos cerebelares superiores, permite la comunicación entre el mesencéfalo y el cerebelo. Los pedúnculos cerebelares medios, para comunicar entonces al cerebelo con el puente. Y existen unos pedúnculos cerebelares inferiores que permitirán la comunicación entre el bulbo y el cerebelo. Ahora, esta región que se aprecia a continuación, que es este compartimento que permite la separación entre el cerebelo y el tronco encefálico, se conoce con el nombre de cuarto ventrículo. Obviamente, si hay un cuarto ventrículo es porque debe existir un tercero, un primero y un segundo. Bueno, a modo de conocimiento tenemos que aprender lo siguiente. El cuarto ventrículo se comunica inferiormente con la médula espinal a través del canal central de la médula. ¿Se acuerdan del canal central? Ese que estaba ahí en la comisura gris. Bueno, se produce entonces una comunicación entre el canal central de la médula con el cuarto ventrículo. Pero además el cuarto ventrículo se comunicará con un tercer ventrículo que está a la altura del tálamo, en el centro del diencéfalo, que ya vamos a ver a continuación. Esta comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo se produce a través de este conducto que tiene por nombre acueducto mesencefálico, por medio del cual circula el líquido cerebroespinal. Finalmente, entonces también debemos recordar que el tercer ventrículo se va a relacionar con otros dos ventrículos que están en el interior de cada uno de los hemisferios cerebrales, que se conocen con el nombre de ventrículos laterales. Es decir, si yo abro el interior de cada hemisferio cerebral, me encontraré un compartimento en cada hemisferio. A ambos se les denomina ventrículos laterales. Y para comunicarse con los ventrículos laterales, el tercer ventrículo presenta un foramen interventricular, que es este que se aprecia a continuación. Lo último que tengo que mencionarles respecto a él es que este cuarto ventrículo, que es el que se encuentra acá abajo, para comunicarse con el espacio subaracnoideo, recuerden que el espacio subaracnoideo también tiene líquido cerebroespinal en la periferia, lo realiza a través de
dos aperturas laterales y mediante una apertura mediana o posterior. ¿Ya? A través de estas aperturas laterales y mediana o posterior, entonces el líquido circula desde el cuarto ventrículo hasta el espacio supraracnoideo y finalmente retorna también a través del mismo. De esta manera entonces el líquido cerebroespinal circula a través del canal central de la médula, a través del espacio supraracnoideo, a través del cuarto ventrículo con la cual tiene la comunicación, desde el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo y desde el tercer ventrículo con los ventrículos laterales a través del foramen interventricular. Y esto lo va realizando y se va renovando cada 3 horas en promedio, 8 veces al día. Estas otras imágenes que se aprecian a continuación son para observar, por ejemplo, el filum terminal externo o ligamento coxígeo, que es la proyección de dura madre que va a permitir la fijación entre la médula espinal al cóccix, y lo que vemos en la imagen inferior corresponde a los nervios de la cola de caballo o cauda equina en el extremo distal de la médula espinal. Muy bien, muy bien. Ustedes realizan entonces las preguntas al cierre. Espero les haya quedado claro. Me despido muy cordialmente deseándoles mucho éxito en su estudio en el cierre del semestre. Que tengan buen día.